Bendito sea el Señor, gracias por estar nuevamente con nosotros en este día. Es una bendición compartir contigo la palabra y es una gran bendición también permitir al Espíritu Santo que tanto en ustedes como en mí pueda operar para que seamos gente que anhele más la presencia de nuestro Rey Jesús. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuestra sede está en el 12656 de la Gold Road. Esto es entre Briar Forest y Memorial. Queremos invitarte para que tú puedas participar con nosotros, visitarnos en alguno de nuestros servicios, pues será de mucha bendición. Somos la iglesia que está equipando el cuerpo para impactar al mundo. Ese es nuestro eslogan, así es que te invito a que estés con nosotros en alguno de nuestros servicios. Puedes entrar a nuestra página en internet para encontrar nuestros horarios, para conocer quiénes somos. Es el www.globaladvancedchurch.org. Además de que vas a encontrar allí nuestros horarios y actividades, te vas a encontrar con muchísimos programas, muchísimos materiales que tenemos que creo que serán de mucha bendición para ti si eres alguien que quiere estudiar más de la palabra. A lo largo de nuestro programa tenemos una línea de oración abierta, es el 713-408-3068. Así es que puedes llamarnos, hay gente que está esperando por tu llamada para orar contigo, para entrar en acuerdos de oración contigo. Si quieres dejarnos saber tus impresiones sobre nuestra programación, puedes entrar en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Y bueno, te he estado compartiendo con ustedes una serie sobre la restauración ministerial de la mujer. Ha estado conmigo durante esta serie, ya la conocen, la pastora Ogla Hernández, mi hermana. Ogla, gracias otra vez. Suena así como, bueno, gracias, pero realmente muchas gracias por el tiempo que te has tomado para compartir conmigo en este programa. Bueno, lo he disfrutado realmente y verdad que mi deseo en todo esto es que Dios pueda estarle hablando a alguien y que la iglesia pueda estar siendo edificada. Yo creo que le está hablando a alguienes, porque realmente sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros en estos días. Hemos podido compartir con la audiencia de lo que el Señor nos ha entregado y bueno, de manera muy particular reconozco el hecho de que como mujer del Señor has estado trabajando por mucho tiempo con el área de la restauración de la mujer, en el área ministerial específicamente, y pues realmente es de bendición poder compartir contigo en este aspecto, ¿no? Amén. Así es que, bueno, para los que han estado siguiendo nuestra serie, hemos estado hablando sobre los órdenes de casa o los órdenes de gobierno o de autoridad, y estuvimos hablando acerca del primer orden, que es la conciencia. Luego estuvimos hablando del segundo orden, que tiene que ver con el cónyuge. Y ha sido un tiempo maravilloso realmente cuando hemos podido ver la palabra con una perspectiva más adecuada utilizando los originales. Y luego estuvimos viendo, en el programa pasado, estuvimos hablando acerca del tercer orden, que es las autoridades delegadas en la iglesia. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca del cuarto orden, no es realmente nuestro tema, pero me gustaría ver un poquito el orden de que tiene que ver con el gobierno civil. Y después de esto nos vamos a enfocar, Ogla, en un punto que creo que es sumamente relevante, que tiene que ver con el hecho de la figura de Cristo, su iglesia. Y me gusta hablar porque hay dos maneras de nosotros llegar a las verdades, ¿verdad? A través del método inductivo y el método deductivo. Y a veces es muy fácil tratamos de sacar los principios, por ejemplo, esposo-esposa, para aplicarlos a la iglesia. Pero me gustaría que en esta oportunidad nosotros podamos entender el rol de la iglesia como la esposa del Cordero y aplicarlo entonces a la esposa en el caso de lo que es la relación esposo-esposa. Creo que sería más interesante verlo desde esa manera hoy. Ahora bien, volviendo aquí al tema que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con el cuarto orden, que es el gobierno civil, autoridades representativas, y te decía que en una oportunidad que Luis enseñaba, decía, bueno, si tu conciencia falla, para eso viene la familia. Si la familia falla, la iglesia. Pero si la iglesia falla, te agarra el gobierno.
Entonces, pero Dios ha colocado, ha establecido instituciones en el mundo para que su gobierno y su orden sea establecido. Eso es tan interesante, ¿no? Eso vale para todos los efectos. Exactamente. Vemos que hasta para la misma manera en que Dios le habla a la gente y se mueve en su orden. Dios siempre nos va a hablar a nosotros en el primer círculo concéntrico, en nuestra conciencia, para llevarnos a cambio, para movernos. Pero luego el Señor, si no atendemos a eso, está el círculo de la familia, que te hace ver la necesidad de cambio, cuando el círculo está o cuando la familia está trabajando alineada con Dios. Vemos que cuando se sale de la línea del hogar, de la familia, entonces tenemos que ir a nuestros líderes, a nuestras autoridades, cuando ya vemos que no hay manera o ese orden no está siendo establecido adecuadamente dentro de la familia, pues tiene que venir la iglesia. Y qué lamentable cuando la iglesia está ciega o no puede entender su papel, entonces tiene que venir el gobierno civil a entrar, porque aquí ya es como que somos expuestos. Dios ha venido hablándonos de diversas maneras y pues ya llega el momento en que ya es la sociedad quien está viniendo sobre esto, ya es estas autoridades. Pero qué lamentable es que siendo el cuarto orden de casa, es decir, debería de ser lo último a lo cual nosotros apelamos para encontrar una solución o para traer una situación de caos a orden, que nosotros nos hayamos saltado 3 niveles tan importantes. Así es. 3 niveles tan importantes. Y tú comentabas algo sobre lo que son los niveles de autoridad espiritual, porque hablamos de orden de casa aquí, lo nuestro en pequeño, pero vemos que en los niveles, ¿verdad? En los 7 niveles de autoridad espiritual que el Señor ha establecido, ¿qué representa el gobierno? ¿Qué representa, y entiéndase, gobierno civil? ¿Qué representa civil, la cultura? Son niveles sumamente bajos. Hablando en los 7 niveles de autoridad espiritual, cuando nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? La soberanía del Señor, su palabra, lo tenemos a Él. Cuando nosotros tenemos al Señor Jesús, bueno, estamos hablando del Padre, estoy hablando de Cristo la palabra, estoy hablando del Espíritu Santo, nuestra conciencia. O sea, ¿cómo se justifica el que la iglesia o el que en la familia nosotros tengamos que ir hasta ese cuarto nivel porque no podemos entrar en conciliación y claridad en los niveles anteriores? En los órdenes anteriores. Y cuando tú hablas de eso, estamos hablando entonces de que realmente nosotros hemos fallado a niveles garrafales. Y pienso como familia, por ejemplo, nosotros como padres, cuando hemos errado en no formar, por ejemplo, en nuestros hijos, una conciencia de Dios. Porque esto es algo que definitivamente tiene que ser formado en el hogar. Cuando nosotros no podemos formar en ellos, no podemos darle esa forma a su conciencia que tenga forma de Dios, realmente es donde caemos en los serios problemas. Mira, y una de las cosas que a mí personalmente, yo diría este último año para mí y todos mis mensajes, de hecho la gente que sigue mis series puede testificar de esto, las últimas series que he tenido desde el mes de septiembre aproximadamente hasta esta fecha tienen que ver mucho justamente con lo que es familia, con lo que es simiente, porque es algo de lo cual el Señor ha estado ministrando mucho a mi vida. El hecho de que nosotros como gente de Dios hemos abandonado y hemos olvidado, y nosotros como líderes, a eso me refiero, hemos sido negligentes con algo tan importante como ha sido la gente en lo natural y en lo espiritual que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, y vuelvo aquí a lo que es el concepto de la iglesia institucional, se ha convertido en el hazme reír. Y hay un pasaje que yo mencionaba en alguna de las series, cuando el Señor haciendo el pacto con Salomón en aquel sueño, que le dice, ok, ya que no pediste ni riquezas, ni esto, ni aquello, que yo te voy a dar la sabiduría.
Pero en la oración que hace Salomón, cuando Salomón está orando y el Señor habla, le dice, ok, yo voy a hacer un pacto contigo y esta casa va a ser el lugar, el asiento de mi gloria y tal. Pero luego termina el Señor diciendo, pero si ustedes me dejan, pero si ustedes se olvidan de mí, pero si ustedes se van detrás de dioses ajenos, entonces esta casa que es tan excelsa en este momento, esta casa que es tan impresionante, tan hermosa, se va a convertir en el hazme reír de la gente. Esa es una frase, ese ha sido un pasaje para mí, y tú sabes, Ogla, en el lugar, en nuestra casa, fue uno de los pasajes que más utilizaba mamá en los servicios de casa, en nuestras devocionales familiares. Y a mí eso se me quedó muy marcado. El pensar siempre a nivel personal y como familia ahora, teniendo ahora yo mi propia familia y teniendo ahora un ministerio, siempre se me viene pasaje. Lo que hoy puede ser tan hermoso y tan excelso y manifestando la gloria de Dios a plenitud, si dejamos al Señor, entonces la gente va a pasar y va a decir, ¿qué pasó? Esta casa que era tan hermosa, mírala ahora, es una cueva de chacales. Y entonces van a responder otros y van a decir, lo que pasa es que abandonaron al Dios de sus padres y se volvieron tras dioses ajenos. Entonces esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Necesitamos formar sobre todas las causas una conciencia de Dios y que no tengamos que ir a otras instancias cuando nosotros podemos tener la palabra de Dios encarnada en nuestra vida, el verbo de Dios encarnado en nosotros. Por eso volvemos entonces, para tenerlo como un punto de conclusión en esto, un hombre o el esposo que no puede desempeñar su rol dentro del hogar adecuadamente, entonces no puede llamar a sometimiento a nadie. Exacto. Una mujer que no puede, o esposa que no puede desempeñar su rol dentro de lo que es la familia, no puede llamar a sometimiento a nadie. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es determinante. Porque si nosotros entendemos que como iglesia somos los llamados a establecer el gobierno de Jesucristo sobre la tierra, y nosotros no estamos caminando en orden, en la unidad más pequeña que se llama la familia, entonces podemos tener una idea por qué razón la iglesia está tan falta de poder, está tan llena de ritual, está tan llena de dogma, está tan llena de agenda, está tan llena de trabajo, pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque no podemos establecer el gobierno de Cristo simplemente porque nosotros estamos caminando en desorden. Y esto es muy importante incluso para los efectos de ejercicio del liderazgo, porque volvemos a esto, ¿a quién está el Señor llenando? A vasos que están llenos de su presencia, ungidos y que están buscando su rostro. ¿Quiénes son esos vasos? Porque dentro de la iglesia entendemos que ya no es género, es cuestión de alinearse y estar en el orden. Amén. Ahí es donde viene la unción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros estamos con un paradigma aquí metido en la cabeza de quién es el que debe estar y quién es el que no debe estar. Más si a eso le agregamos el detalle de que somos gobiernos democráticos y nosotros ponemos nuestros liderazgos a dedo de lo que es la gente, quién me cae bien, quién no me cae bien. Piensa por un momento el caos que esto está generando dentro del cuerpo de Cristo y cuál es la premura que hay en el corazón de Dios por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación ni cosas semejantes. Por eso alguien muy bien ha dicho, este es el tiempo de los insospechados, porque mientras que unos están con todo este caos y todo este desorden viendo cómo es que lo hacen, Dios, como tú decías en alguna oportunidad, está haciendo su propio, está llevando su orden, porque no se va a parar por nadie. Jamás. Y cuando nos demos cuenta, vamos a ver insospechados allí. Así es, gente que no teníamos ¿cuánta gente debería, maestros que probablemente tienen muchísimo más bagaje de lo que pudiera tener tú o lo que pudiera tener yo, deberían estar en un lugar como este, entregándole una herramienta a la iglesia? Siempre me ha parecido muy importante el hecho de que nosotros entendamos que el liderazgo que Dios está levantando en este tiempo es gente que no
esté aferrada a la gente, pero que le pueda dar la herramienta, tal como el Señor se lo dio a Adán en aquel tiempo y como hoy tenemos nosotros la oportunidad para decidir por Él, para decidir someternos a Él y caminar con Él. Entonces, cuando hacemos esto dentro de la iglesia, estamos hablando de un pueblo mucho más maduro. Exacto. Y ahí ya no hablamos de borregos. Y aquí es donde entonces entra el hecho, que era el siguiente punto que yo quería tratar, es entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo está Dios habilitando a su iglesia? Y viéndolo ahora, te vuelvo a decir, porque es algo que ha resonado en mí desde que empezamos la serie. Si el modelo, Cristo, la iglesia, debe aplicarse al orden de casa, esposo, esposa, necesitamos mirar en esa relación cómo es que el Señor Jesucristo está amando y cómo el Señor Jesucristo está habilitando, formando, equipando, transformando a la iglesia. Y en esa dinámica, cómo la iglesia se está sujetando a su rey. Porque esto es el principio, esto es lo que nos va a demarcar a nosotros, nos va a establecer el patrón, cómo se hace en el hogar. Y nosotros entonces no necesitamos doctrina falsa aquí o impresiones humanas, ni siquiera filosofías mundanales, corrientes filosóficas, para nosotros entonces traer el orden de Dios. Y me gustaría que vayamos por un momento, veamos en el hecho de quisiera que pasáramos un poquito aquí en cómo está habilitando el Señor a su iglesia, que podamos ver entonces Romanos 4:13, Romanos 8:17, Gálatas 4:7. Me gustaría que empezáramos con el libro de Gálatas y voy a tener que abrir aquí un poquito. Este es lo bueno de este tema hoy, que estamos mirando varias cosas. Gálatas 4:7, y me gustaría leer este pasaje en la Reina Valera. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí está ofreciendo, porque quiero es que llevemos, te vuelvo a decir, vamos a deducir, vamos por el método deductivo. Vamos a mirar la iglesia y Cristo, que para mucha gente es mucho más fácil ver esa relación, que aplicar el principio esposa-esposa. Por eso es que lo quiero empezar desde allí. También podemos ver otro pasaje, o sea, ya nosotros no somos esclavos, somos hijos. Romanos 8:17 nos habla que somos herederos juntamente con Cristo, herederos de una promesa. Romanos 4:13, podemos ver allí por un momento, me gustaría leerlo. Déjame ir al libro de Romanos en el capítulo 4, verso 13 nuevamente, porque creo que es importante. Y fíjate cómo dice Ogla, el apóstol aquí. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. O sea, no fue a través de la ley. Claro. Además de que recordemos que Abraham es mucho antes de la ley. Claro, no había ley. No había ley para ese momento. Dice, sino por la justicia de la fe. Y esta es la razón por la cual nosotros, la iglesia, somos hijos de Abraham, no de Moisés. Porque Abraham es el padre de la fe. Amén. Y ahí se establece desde el principio la promesa que alcanza la iglesia. La promesa que nos alcanza a ti y a mí, la promesa que alcanza a las familias, viene por Abraham. Ahora fíjate en el verso 17, Ogla, veamos ahí un momento y vamos a empezar a establecer los principios. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Esta fue la promesa. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él es el padre de la fe. Su justicia de fe es porque se atrevió a llamar las cosas que no eran, lo que él no tenía ni siquiera, sino solamente por una palabra. Lo empezó a declarar, lo empezó a llamar de esa manera. Y se llamó Abraham cuando solamente no tenía ni a Isaac todavía, que era uno solo. Padre de muchos, padre de naciones, padre de mucha gente, empieza a llamarse a sí mismo así, cuando para ese momento no tenía visiblemente, sino solo la promesa. Ahora bien, estamos hablando, ¿cuál es el punto? Porque vamos a hacerlo deductivo. ¿Cómo es que Dios empieza
a equipar a su iglesia. Y vemos un principio aquí de fe. Dios, y vamos nuevamente al pasaje en Efesios, cuando dice que es por el lavamiento del agua por la palabra, que el Señor empieza a preparar la iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tenga nada de qué avergonzarse, para presentársela a sí mismo, pero también para presentársela al Padre. Pero todo, hay un principio, el lavamiento del agua por la palabra, y nosotros vamos a llevar este principio de la palabra, ya lo hemos dicho, es que es Cristo mismo, es la persona de Jesucristo. Y yo enseñaba en una serie anterior, que no la he terminado porque quise darle espacio a estos programas, pero que voy a retomar una vez que termine esta serie, que tiene que ver con lo santo y lo profano, dando un concepto de lo que es el concepto de la verdad. Y cuando el Señor dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, ahí tiene que ver con que la verdad es la sustancia de lo que es aparente. Por eso es que nosotros hemos aprendido de Cristo, o hemos aprendido a Cristo conforme a la verdad que estaba en Jesús, porque Jesús era lo aparente, era ese aspecto aparente de la sustancia verdadera que era el Cristo, que era el ungido del Señor, el Mesías. Ahora, volvemos aquí, cómo el Señor, vamos a analizar, y parte de lo de este material podemos empezar a ver cuando el apóstol empieza a hablar, veámoslo desde la perspectiva como habla de la mujer. Entonces, tú establecías aquí que dice que la mujer no debe orar o profetizar, ¿no? Lograste encontrar allí tu 1 Corintios 11, 4 al 16. Lo voy a leer para la audiencia, mientras 1 Corintios 4, 11 al 16. Fíjate. 1 Corintios 4, se me fui. 1 Corintios 4, 11. Vamos ahí un momento, que no lo tenía aquí. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No es, será 2 Corintios. No, 1 Corintios 4, 4. Y luego el 16. Vámonos ahí. Lo tengo aquí, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vamos a otra vez al pasaje. Vamos. 1 Corintios 11, 4. 11, 4 al 16. Ahora, cuando está hablando, ¿cuál es el énfasis? Vamos a tener que obviar lo que no tenía aquí afuera. En 1 Corintios 11, 4 creo que es cuando está diciendo que cuando el hombre va delante de Dios y ora al Señor con la cabeza cubierta, dice que es afrenta a Dios, está hablando del varón, ¿sí? Ahí sí, ese es el pasaje, 1 Corintios 11. Sí, pero no. No sé por qué se me perdió, pero bueno, es el pasaje donde tiene que ver que no vaya, exacto, que no vaya y ore de esa manera, pero dice que la mujer no debe va al 16, sí. Orar o profetizar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué era lo que el apóstol quería decir en ese momento? Volvemos a lo mismo, ¿no? En el pasaje, si quieres lo puedes ir buscando allí, está diciendo que la mujer no debe orar o no debe profetizar. En ningún momento lo está diciendo, y ahí está la referencia de 1 Corintios 14, cuando dice, ¿qué pasa, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, ¿acaso no lo hacen para cantar salmos, para profetizar, para dar doctrina, para todo esto? El asunto acá, en este pasaje, no se trataba de que si la mujer podía o no podía, ¿verdad? De hecho, cuando se está hablando incluso de la parte del velo, ¿verdad? Que se está diciendo que si una mujer, bueno, no se pone el velo, entonces que se rape también el cabello. Y volvemos a lo de
la cultura en la cual esta gente estaba allí. El punto no se trataba de si una mujer podía o no orar o profetizar. El asunto es que hay una situación a la cual el apóstol está tratando de traer a orden y necesitaba, era imperioso que estas mujeres aprendiesen ese orden y era una cuestión de esa sociedad, esa ciudad en particular, que era, nosotros vemos que los corintios eran con tantísimas manifestaciones espirituales, pero era una iglesia extremadamente carnal también al mismo tiempo. Entonces había una situación de orden. El apóstol no está diciendo en ningún momento que la mujer no lo puede hacer por mujer. El apóstol Pablo, si tú te vas al contexto, te vas a dar cuenta que él está está aplicando una medida por razones de la sociedad, por razones de ellos mismos, de sus prácticas, y que ellos necesitaban aprender algo, ellos necesitaban entrar en ese orden. Él no lo está haciendo como algo genérico a la iglesia, él lo está haciendo para una circunstancia, para un momento y para una realidad específica. Fíjate aquí cuando dice, toda mujer que ora profetiza, ese es el verso 5 de 1 Corintios 11, dice, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y recordemos que la situación allí era que las profetisas o las sacerdotisas de la diosa Diana, en ese caso, que estaban allí, eran prostitutas. Y parte de cómo era su apariencia es que ellas tenían la cabeza rapada. Volvemos a lo mismo allí. Toda mujer que ora con la cabeza descubierta. Pero ¿qué está diciendo de la mujer primero el versículo 5? En el 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza. Y no está diciendo que no lo haga, lo que está diciendo es que no lo debe hacer con la cabeza descubierta. Ahora, ese con la cabeza descubierta nos lleva a nosotros a pensar que es que tiene que usar un velo. Pero cuando tú empiezas a estudiar bien el contexto y comienzas desde el versículo 4, cuando le está hablando el varón que ora con la cabeza cubierta, no está ni siquiera hablando de que tenga una gorra. No, ¿me explico? Sino está hablando de que entre él y su Señor, su cabeza, no lo acaba de decir que Cristo es la cabeza del varón, cuando entre él y su Señor hay otro gobierno de oscuridad que está metido aquí. Cuando entonces esta mujer, él no está diciendo que no ore o profetice. Mujer, la esposa. Exacto, pero cuando está diciendo con la cabeza cubierta no se está refiriendo a un velo, sino que está bajo un orden divino y cuyo rol está siendo realmente llevado, o sea, que su casa está en orden, que ella está bajo ese orden de Dios, no está hablando de un velo físico, está hablando de gobierno. Wow, Ogla, muy interesante lo que estamos hablando, pero se me acabó el tiempo y la audiencia va a necesitar que vayamos 2 o 3 programas más, así es que quiero invitar a mi audiencia para que nos siga sintonizando. Este punto está muy importante, lo vamos a retomar en el próximo programa, este pasaje de Corintios, porque aquí todavía se enredó. Sí, se enredó y necesitamos dilucidar. Así es que bueno, gracias hermano, hermana, por estar con nosotros nuevamente. Gracias por tus oraciones, gracias también por la bendición de dejarme compartir contigo. Te espero en mi próximo programa. No te olvides que está siendo de muchísima bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.